el ciclo del nitrógeno. En el ciclo del nitrógeno vamos a identificar una vez más atmósfera, suelo, plantas y organismos. Aquí no vamos a ver el elemento del agua porque no pasa por el agua. Este ciclo es un poquito complejo porque involucra diferentes procesos y diferentes tipos de organismos, en este caso bacterias, hongos, para que pueda llegar a los organismos, en este caso herbívoros o carnívoros. Vamos a ver que el nitrógeno es un elemento esencial en la vida, porque forma parte de las proteínas que constituyen nuestro cuerpo, por ejemplo, o nuestro ADN y ARN. Es una parte importante para los tejidos, por ejemplo, pero su disponibilidad es restringida. No es fácil de obtener como el oxígeno. Aunque se encuentra el 80% en la atmósfera, para que pueda pasar a las plantas, necesita pasar antes por bacterias. Necesitan encontrarse en forma de nitritos y nitratos. Y para que puedan ser nitritos y nitratos, necesitan que las bacterias fijadoras transformen el amonio en nitritos y nitratos, o que otros descomponedores como bacterias y hongos de igual forma transformen el nitrógeno de las moléculas orgánicas de los animales muertos en amonio. Y ya estando en forma de amonio, las bacterias nitrificantes lo pueden convertir en nitritos y nitratos. Esta es la forma en la que las plantas lo pueden asimilar a través de sus raíces. Y a su vez, habrá bacterias que estos nitritos y nitratos lo transformen una vez más en gas. Entonces, vamos a volver a repetir. Se encuentra en la atmósfera en forma de nitrógeno molecular, que es este N2, para que pueda llegar con las bacterias nitrificantes, es decir, las que convierten el amonio en nitratos y nitritos, necesitan pasar antes por las bacterias fijadoras, las que capturan el nitrógeno en forma de gas en amonio, o que haya algún animal muerto por ahí o alguna planta que se está desintegrando y entonces los organismos descomponedores, son bacterias y hongos, lo convierten en amonio. Después las bacterias nitrificantes en nitritos y nitratos, y de esta forma las plantas pueden asimilarlo a través de sus raíces y formar parte de ellas. Estando ya en las plantas, surgen aquí las cadenas tróficas en las cuales los herbívoros se alimentan de las plantas y obtienen el nitrógeno de ahí. Recordamos que no solamente los animales poseen proteínas, las proteínas también se obtienen de las plantas. Entonces, todos los animales herbívoros tienen su nitrógeno de ahí y los carnívoros de los herbívoros. Y así sucesivamente. Cuando muere, quedan en el suelo y entonces las bacterias descomponedoras u hongos van a desintegrarlo en forma de amonio. Y las bacterias nitrificantes las van a poder convertir en la forma asimilable de las plantas, nitrato o nitrito, y algunas otras van a ser desnitrificantes, es decir, van a liberar otra vez el nitrógeno a la atmósfera. Vamos a ver este. Se encuentra en la atmósfera, es fijada por bacterias en forma de amoníaco. Otras bacterias los transforman en nitritos y nitratos y de esta forma lo asimilan las plantas. Nitrificación, ya que pasa a través de los organismos, es decir, el nitrógeno en las proteínas de las plantas a los animales herbívoros y de los herbívoros a los carnívoros, hasta que llega el momento en que muere, se desintegra, bacterias y hongos lo desintegran, lo vuelven a convertir en amoníaco y amonio, y bacterias pueden desnitrificar, es decir, una gran parte se va a la atmósfera de nuevo en forma de gas por bacterias desnitrificadoras y una parte posiblemente por bacterias nitrificantes lo van a convertir en nitratos y nitritos y lo van a absorber otra vez las plantas. Recuerden estos procesos: fijación, nitrificación, amonificación y desnitrificación. En el ciclo del fósforo vamos a identificar también atmósfera, suelo, agua, plantas y organismos. Aquí quiero recalcar
que la atmósfera no va a ser parte específica de este ciclo, ya que es un elemento que se sedimenta, es decir, que no se encuentra formando parte de las moléculas de la atmósfera. Si vamos a encontrar el fósforo suspendido en el aire, como cuando encontramos las cenizas volcánicas, aerosoles o polvos minerales, que pueden estar suspendidos en el aire, pero no va a formar parte de la atmósfera. ¿Dónde vamos a encontrar el fósforo? Parte importante de nuestro cuerpo. En las macromoléculas orgánicas, como es el ADN y el ARN, en el ATP, se encuentra en los lípidos, en los fosfolípidos que se encuentran en la membrana de las células, en los huesos, en los dientes, en el sistema óseo de los demás organismos y forma parte importante del crecimiento de las plantas. Solo que el fósforo es escaso. Se encuentra en muy poca cantidad y en especial en el agua o en los ambientes acuáticos. Por lo tanto, es un factor limitante que puede influir en la supervivencia de los organismos. Se encuentra en forma de iones de fosfato. Estos iones de fosfato en el suelo van a ser asimilados por las plantas. A partir de las plantas llegan a los demás animales autótrofos, que serían herbívoros o carnívoros, en las cadenas tróficas, y a partir de el excremento de estos consumidores, ya sea aves que forman el guano o los excrementos de los demás animales, pueden ser llevados o transportados a partir de el escurrimiento del agua cuando llueve, por ejemplo, y llega hasta el mar o demás cuerpos de agua. También el fósforo regresa al suelo por los detritívoros, es decir, los que se alimentan de los desechos de los animales o materia en descomposición. Cuando llega al agua, aquí son asimilados también por los organismos acuáticos y son absorbidos de igual forma por plantas, y aquí también hay otras cadenas alimenticias. A veces, cuando no es absorbido por organismos, se sedimenta y después cuando llega a haber movimientos de las placas tectónicas, por ejemplo, u otros fenómenos en el cual hay movimiento de rocas o el movimiento de la superficie, este vuelve a estar disponible para el ciclo en las redes tróficas. Entonces, no lo vamos a encontrar en la atmósfera. Se encuentra en forma sedimentada o se encuentra formando parte de los organismos, autótrofos o heterótrofos. Si está en sedimento, aquí en forma de fosfato, lo obtienen las plantas. De las plantas pasa a los animales, herbívoros, carnívoros. Cuando mueren o en sus desechos, cuando llueve, estos son lixiviados o transportados a través de las corrientes hasta los cuerpos de agua. De esta forma, en el suelo, vuelven a ser asimilados por las plantas o aquí, en el agua, forman parte de las cadenas alimenticias o se sedimenta. Entonces aquí cuando se muere un organismo es desintegrado y al desintegrarse se forma el fosfato que vuelve a ser asimilado por las plantas y así sucesivamente. Regresa a las cadenas alimenticias. Ahora vamos a ver el azufre. El azufre es un nutriente utilizado tanto por plantas como por animales para diferentes funciones. Forma parte de los aminoácidos que constituyen nuestro cuerpo o las proteínas que forman parte de todos los organismos y está disponible principalmente en la litosfera, es decir, en el suelo, pero su transporte es a través de la atmósfera. Vamos a identificar la atmósfera, el suelo, el agua y los organismos. Primero se van a descomponer aquí de moléculas orgánicas. ¿Qué quiere decir orgánicas? Que viene de organismos vivos. Se descompone y al ser descompuesto se va a la atmósfera. ¿De qué otra forma llega a la atmósfera? A través de las emisiones industriales, actividades del ser humano. ¿De qué otra forma? Por las emisiones volcánicas. Estando en la atmósfera, se encuentra en forma de gas, dióxido de azufre. Ahí se combina con el agua de la lluvia, se forma ácido sulfúrico y entonces ocurre la precipitación y se forma la lluvia ácida. Después de la lluvia ácida, vamos a ver que llega al océano y se sedimenta o llega
aquí en el suelo, donde es asimilado e incorporado por las plantas en forma de sulfatos. De igual forma, es asimilado en las redes o cadenas alimenticias en el ambiente acuático. Después los animales herbívoros lo obtienen de las plantas y cuando mueren, las bacterias convierten sus restos, ya sea que se muera una planta o un animal, convierten sus restos en sulfatos. Y de igual forma, las plantas lo vuelven a asimilar a partir del suelo y el agua en su metabolismo. Entonces, lo encontramos tanto en la atmósfera como en el suelo, en el agua y en los organismos. Es muy parecido al del carbono, solo que en el del carbono interviene la fotosíntesis y aquí no. Aquí se encuentra en el suelo, del suelo lo asimilan las plantas, de las plantas pasa a los organismos, a los demás consumidores, después de los consumidores cuando mueren o los desintegran, regresa al suelo y lo vuelven a asimilar las plantas. También se forman sedimentos, pero se libera también a partir de las emisiones volcánicas, a partir de las actividades del ser humano, a la atmósfera en forma de dióxido de azufre, se une a la lluvia, a la molécula del agua en la lluvia, formando ácido sulfúrico, y regresa al suelo también para ser asimilado por las plantas.